¿Quieres comenzar a entrenar mediante el método Maffetone o por baja intensidad cardíaca y necesitas calcular tus zonas cardíacas? Cuidado, un cálculo erróneo puede sabotear los progresos que quieres buscar mediante el método. Entonces te quiero invitar al video hoy porque te voy a enseñar los diferentes métodos para calcular tus zonas cardíacas, cuál es el más conveniente y cuál debes evitar. Así que quédate en el video de hoy. Saludos amigos, bienvenidos a Ronnie for Fitness, el canal donde vas a aprender el método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca. Una forma sustentable e inteligente de desarrollar tu máxima economía de carrera y lograr hazañas increíbles. Así que si todavía no nos sigues y este video te parece interesante, ayúdanos a seguir creciendo, dale like, suscríbete al canal y todas las semanas estarás recibiendo información que te ayudará a aprender la forma sencilla pero más eficiente de entrenar. Bien, para los que no están familiarizados con el método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca, esta metodología consiste en desarrollar tus umbrales metabólicos y fisiológicos en base a tus zonas cardíacas. De allí la importancia crucial de calcular de una forma correcta las zonas cardíacas. Son ellas las que te van a servir de referencia para desarrollar toda tu estrategia de entrenamiento. Pero ¿por qué es importante un cálculo correcto de las zonas cardíacas? Primeramente, te va a permitir desarrollar un plan completamente personalizado, basado en tu condición física actual y de la misma forma un monitoreo preciso y exacto del desarrollo de los progresos que vas observando gracias a la dosificación de los estímulos de entrenamiento. Un cálculo correcto de tus zonas cardíacas y el adecuado seguimiento te va a permitir observar con variables completamente tangibles, diferentes a velocidad y distancia, de los progresos que se reflejan en tus cambios y adaptaciones metabólicas y fisiológicas. Otro de los beneficios importantes de calcular tus zonas cardíacas de forma correcta es que va a evitar que te lesiones por exceso de intensidad. De la misma forma, la fatiga crónica y por lo tanto dosificar el esfuerzo de entrenamiento en la intensidad que necesitas para maximizar los resultados. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un mal cálculo de tus zonas cardíacas? Primero, no observar progreso. Si tus zonas cardíacas están calculadas de una forma incorrecta, a pesar de los entrenamientos que estés realizando, vas a ver que tus progresos son muy discretos o vas a notar un estancamiento. Por otro lado, una de las consecuencias también puede ser que estés entrenando en zonas cardíacas muy altas y sin saberlo continuamente estés acumulando fatiga. Eso también genera estancamiento, pero lo más importante puede ser la llave que te conduzca a una lesión. El mal cálculo de las zonas cardíacas también puede tener efectos motivacionales en el corredor. Al ver que no tienes progreso y que te estás esforzando, que mantienes consistencia, pero no observas cambios tangibles. Y finalmente, la falta de rendimiento. Entrenar por encima de las zonas cardíacas sugeridas o por debajo, en el primero de los casos puede generar fatiga, y en los entrenamientos de calidad es que no estás logrando los resultados. Y cuando entrenas por debajo de las zonas cardíacas recomendadas, entonces tus progresos son muy lentos, discretos, inclusive no logras observarlo. Como te comenté en la introducción del video, te voy a explicar los diferentes métodos, cuáles son sus críticas y cuáles son los menos recomendados. Muchas veces se sataniza el error. No te equivoques, no cometas el error, pero quiero que sepas algo: es a través del error que tú vas a aprender, es a través del ensayo y error que tú vas a desarrollar el método, construir la personalización del método que va a funcionar para ti. Este video sencillamente te invita a tener una información inicial, pero también al autoconocimiento, a investigar, a buscar, a indagar más información y convertirte en tu propio laboratorio de experimento. Pero bien, comencemos describiendo algunos de los métodos para calcular tus zonas cardíacas. El más común, el más popular es la fórmula 220 menos la edad. El más usado, el más generalizado, pero quiero que sepas que ese es más impreciso. De acuerdo a ciertas investigaciones, el factor 220 viene de población general, no necesariamente atletas recreacionales, y de ahí que sea tan impreciso el cálculo que se obtiene con esta fórmula. El siguiente método, y para mí el más preciso, es el test de laboratorio, bien sea un examen cardiológico conducido por un especialista o un test de esfuerzo. El resultado de este test te va a definir tus diferentes umbrales de entrenamiento medidos en una prueba de laboratorio. De allí que sea el más confiable.
Otro de los métodos preferidos por los coaches para calcular la zona cardíaca es un test de campo, bien sea una prueba de 5.000 metros o carrera de hasta 20 minutos. Una vez que se tengan los resultados, va a poder escribir tus zonas cardíacas, bien sea el modelo de 3 zonas o el modelo de 5 zonas. Seguimos con un modelo teórico que ha sido probado y que su confiabilidad es mucho más precisa que la fórmula 220 menos la edad, y me estoy refiriendo al método Kharkov. Es una fórmula desarrollada por este fisiólogo deportivo y cuyo resultado se acerca con una interesante precisión a la prueba de laboratorio. Pero recuerda, siguen siendo un test teórico. Otro método bastante sencillo y práctico por su sencillez es el cálculo que realizan los diferentes relojes de entrenamiento. Una vez que tú configuras tu estatura, tu fecha de nacimiento, tu peso y tu edad, el algoritmo del dispositivo hace un cálculo automático de tus zonas cardíacas. Sin embargo, en experimentaciones que hemos hecho en Running for Fitness, cuando comparamos el test de laboratorio, el cálculo Kharkov, la fórmula Maffetone con estos resultados, hay una variación importante y créeme, puede representar muchísimos watts de potencia y volumen de oxígeno que puede marcar la diferencia. Y finalmente está la fórmula del método Maffetone, 180 menos la edad. Este factor 180, según describe Maffetone en su libro, es el resultado de la experimentación en atletas recreacionales y profesionales, donde se consideraron aspectos genéticos, estatura, volumen de oxigenación, saturación de oxígeno en músculo, y por lo tanto arrojó esta variable. En nuestra experiencia utilizando esta fórmula para desarrollar la economía de carrera en cientos de atletas recreacionales, te puedo decir que tiene una importante precisión, pero nunca va a reemplazar la prueba de laboratorio. En nuestra comunidad hemos hecho comparaciones entre la prueba de laboratorio y la prueba Maffetone. En algunos casos las similitudes son muy interesantes, pero dependiendo de ciertos atletas pueden haber ciertas variaciones. Nosotros desde una forma práctica la utilizamos por la sencillez, por la practicidad que representa para el atleta. También debes recordar que el test de laboratorio tiene un costo que muchas veces no está al alcance del atleta recreacional. Sin embargo, cuando el atleta tiene la posibilidad de realizarse ese test, es el resultado de este test de laboratorio el que sirve de referencia para diseñar su estrategia de entrenamiento. Pero ¿por qué la fórmula más popular 220 menos la edad es la menos imprecisa? En las comparaciones que hemos hecho en nuestra comunidad, hemos observado que la diferencia entre el test de laboratorio y la fórmula 220 menos la edad puede arrojar un error de hasta más o menos entre 10 y 15 bits por minuto en cada una de las zonas. La fórmula Maffetone es la que más se acerca a los resultados del test de laboratorio. Por lo tanto, esta fórmula 220 menos la edad no tiene un rigor científico y, como te lo expliqué hace unos minutos, viene como resultado de la evaluación de población general, no necesariamente practicantes de algún deporte. Por otro lado, la fórmula 220 menos la edad no permite una actualización más allá que la variación del factor de la edad. En el caso del test de laboratorio, la evaluación es mucho más precisa, va a muchos detalles. La medición incluye variables como tu estatura, tu peso corporal, al igual que la fórmula de Maffetone, que no solamente se rige por la edad, sino que tiene 7 variables que continuamente permiten la actualización de las zonas cardíacas. Seguramente se preguntarán entonces cuál es la que nos sugiere. Bien, en primera instancia la recomendación es hacerte la evaluación, sin embargo no está en tus posibilidades por su costo o por otras limitaciones. Entonces yo te recomiendo que utilices la fórmula de Maffetone. Es una fórmula práctica sencilla, pero lo más importante de eso es que en nuestro caso está probada con la experimentación en atletas recreacionales. Más del 85% de los atletas de nuestra comunidad logran mejorar sus marcas a partir de los 6 meses de implementación de la metodología. Y esto es una demostración que la dosificación de los estímulos de entrenamiento que parten del cálculo de las zonas cardíacas es confiable. Otra de las cosas que me gusta de la fórmula de Maffetone, además de su efectividad, como te acabo de comentar, es su simplicidad, su practicidad en la implementación y la facilidad con la cual el atleta pueda realizar el cálculo. Dentro de nuestra metodología lo que hacemos es hacer un cálculo inicial una vez que el atleta se incorpora en la comunidad y hacemos reevaluaciones anuales. Otra de las condiciones para hacer la reevaluación, la suspensión del entrenamiento de forma temporal, enfermedad o lesión. Precisamente durante la etapa de COVID, la fórmula nos ayudó muchísimo porque la condición aeróbica del atleta iba cambiando en virtud de las consecuencias de la enfermedad. Entonces, cada vez que el atleta reiniciaba su ciclo de entrenamiento, sus zonas cardíacas se ajustaban a su condición física del momento. Y créeme que esto es
una diferencia importante porque la dosificación de los estímulos de entrenamiento atiende a esa variable. Otra de las recomendaciones importantes, además de hacer un buen cálculo de tus zonas cardíacas, es que configures esas zonas en tu dispositivo de entrenamiento. La mayoría de los relojes hace el cálculo de forma automática, pero es la posibilidad de cargar la data de forma manual. Porque es importante el cálculo de las zonas cardíacas. Cuando tú defines tus umbrales cardíacos, estás definiendo rangos específicos en los cuales vas a dosificar estímulos de entrenamiento en cada una de esas zonas cardíacas. Dosificando el entrenamiento en cada una de estas zonas cardíacas, vas a obtener resultados específicos que luego en su conjunto van a permitir el desarrollo de la economía de carrera, incluyendo la resistencia, lo que te va a permitir mantener tu velocidad de competencia por mayor tiempo, reduciendo la aparición de la fatiga. De allí la importancia de un cálculo preciso de tus zonas cardíacas. También quiero que sepas que ninguno de estos métodos es completamente certero. Tú, cuando estás entrenando, estás experimentando con tu cuerpo, y de acuerdo a la metodología científica, todo experimento tiene un margen de error. De allí la importancia de seleccionar la fórmula que para ti represente el menor error experimental, para que así puedas obtener los mejores resultados en el entrenamiento. Ya llegando al final del video, quiero invitarte a no quedarte con esta información. Esto sencillamente es una provocación para invitarte a ser autodidacta. Yo te invito a que surfees la web y busques la información, leas, te enteres y tú puedas sacar tus propios resultados. Porque en la universalidad del ser humano es imposible congregar una fórmula que responda a todas las realidades de cada uno de nosotros. Inclusive, si tú utilizas otro método de entrenamiento diferente al método Maffetone o por baja intensidad cardíaca, un conocimiento preciso de tus zonas cardíacas puede ayudarte a complementar ciertos estímulos de entrenamiento. Pero antes de despedirme, quiero dejarle una pregunta a ustedes, amigos corredores. ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando los diferentes métodos de cálculo de zonas cardíacas? ¿Cuál ha sido el más preciso, el menos impreciso? ¿Qué han aprendido de esta experiencia? Pues bien, mis queridos amigos, antes de despedirme, quiero darles las gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si te gusta el video, dale like. Si todavía no forma parte de nuestra comunidad, entonces yo te invito, este es un buen momento. En Running for Fitness nosotros compartimos información sobre el método Maffetone o por baja intensidad cardíaca. Y de la misma forma, si tienes preguntas o comentarios, compártenos nuestra experiencia, porque en el running todos los días estamos aprendiendo. Así que, mis queridos amigos, muchísimas gracias de nuevo y espero verlos la próxima semana en un nuevo video de nuestro canal. Que tengan una muy feliz semana.